Buenas noches, profe, Jenny y a todos los que nos escuchan. Gracias por esta nueva oportunidad. No, yo diría gracias a ti, Alejandro, por muchas razones que estás jugándotelas y a su vez por tu mente tan, diría, que tanta gente admira, que conoce y sabe. Y tú eres uno de los líderes venezolanos que ojalá hubiera o te reproduzcas muy rápidamente para que hubiera cientos. Porque esa es la mente del futuro, es la mente que todos aquellos que lamentablemente muchos pueblos no piensan, les hace falta tener dirigentes y buscarlos y de alguna manera perder el miedo a saber que la patria no se hace porque otros los hacen o porque otros vengan a resolver nuestros problemas, sino cada uno de los venezolanos tendría que estar empujando como los que empujan como tú. Y no es porque eres o tienes posibilidades de hacerlo, sino porque tu mente y tu búsqueda lo logró. Y tiene que haber otros de los cientos o miles que nos están escuchando todas las semanas. Creo que tendrán que aparecer muchos más. Primero, agradecerte que sigas peleando, sigas dando ese ejemplo. Para nosotros, los que estamos en Estados Unidos, muy cómodo, pero que tenemos que cuidarnos, que no nos infiltren acá, como hacen muchos políticos que dicen que son socialistas. Eso y sucede. Decirte cómo están las cosas, no puedo darte... Después seguiremos hablando de otras cosas, pero ¿cómo estás? Bueno, profesor, Jenny me hacía la pregunta y yo le respondía en lo que va quedando de país. ¿Qué es lo que va quedando de país? Lo que va quedando de país sigue siendo mucho. Lo que sigue como país, como lo que es Venezuela, siempre habrá país, siempre será una belleza, siempre será una cosa que por la cual vale la pena luchar. El asunto es eso, ¿por qué es lo que va quedando del país y por qué tener que referirnos en esos términos? ¿Cómo hemos permitido que esto suceda? ¿Cómo hemos permitido esta situación de un país con tanta fuerza, con tantas posibilidades, esté en las situaciones en las que está? Y esa es una pregunta que muchos venezolanos todavía se niegan a hacerse, niegan a asumir su cuota de responsabilidad en eso. Esta semana coloqué yo un mensaje en Twitter, un mensaje en el cual decía, es bueno que usted entienda que nunca hubo salida ni política, ni legislativa, ni electoral, ni jurídica, política sí por supuesto, a esta tragedia. Y que desde 1999, desde la constituyente de 99, lo que se vive en Venezuela es un teatro en el que usted fue cómplice voto a voto gracias al colaboracionismo. Que usted fue un tonto útil gracias al colaboracionismo. Me gustó mucho ver una respuesta por parte de muchísima gente al darle difusión a ese mensaje y hacer su mea culpa. Pero las otras respuestas contrarias al mensaje venían cargadas de tanto infantilismo, profesor. Tanto negar su responsabilidad frente a la realidad, una realidad que era evidente ante los ojos de todos y lo que hubo fue un placer por esconderse y regodearse en la mentira para no afrontar esa realidad. Entonces, tanto infantilismo sigue dominando a la sociedad venezolana en tantos sentidos que por eso seguimos igual. No se asumen responsabilidades y no solo eso, sino que se niegan a aceptar por un segundo que fueron usados para participar en la destrucción de Venezuela. ¿Te vamos a decir que solamente le pasa a Venezuela? No, lamentablemente no. Lamentablemente hemos generado una sociedad, profesor, en general. Quizá en Venezuela lo que tenemos es como un upgrade, una cosa muchísimo más grande y sobredimensionada. Pero hemos generado una sociedad de irresponsables en general. Una sociedad que como colectivos nunca termina de definirse, lo cual no es del todo malo, pero se llega hasta allá precisamente porque al individuo no lo hemos hecho responsable de lo que importa para que cuide
lo fundamental. Y así llegamos acá. Bueno, fíjate que el mal viene de muy profundo, como uno tendría que verse dada, que muchas veces dice, no, déjalo, que él sufra, así aprende, ¿no? No, no. Es lo clásico, déjalo, que él se corrige por sí mismo, una vez que ya no va a tener ni para comer, ni va a tener para pensar cómo tomar el colectivo, y qué sé yo, o el ómnibus, o la guagua, como dicen los cubanos, pero realmente el 50-60% no lo piensa. No lo pienses, no nos hemos dedicado a eso. Más bien nos hemos dedicado a desarmar a la sociedad. Las sociedades necesitan ese padre de familia, ese pater family que los guíe, ¿no? Y cuando hemos tenido unas élites en nuestros países, y quiero referirme específicamente a la venezolana, una élite tan increíblemente mediocre, lo que nosotros tenemos es este resultado. Nosotros no llegamos acá por eso, por obra y gracia y porque sí, no. Son años de descuido, son años generando en la sociedad antivalores, son años generando en la sociedad un proceso para que esa sociedad no avanzara y que permitiese que el cáncer llegara y lo comiese todo. Y aún frente a esta realidad, sigue reinando el infantilismo porque está muy adentro de la sociedad. Es que es muy triste lo que vamos a decir, pero hay que decir la verdad, porque si no, la verdad, lo que uno supone, yo supongo, no voy a involucrar a nadie más. Pero, ¿qué pasa con los argentinos? El 60% de los argentinos son manada que quieren que los mantengan y están buscando un papá. Y son mayoría. ¿Y tú te crees que porque pongas a algunos, como pasa con este momento, poner una economía que les sea favorable, no, te la va a ir destruyendo? Te hacen huelga todos los días, quieren que le des un salario sin trabajar, se hacen barrios y ya miseria por todos lados, y tú dices, pero ¿y cómo se puede armar un país así? La culpa la tienen quien agarran el poder. Yo te voy a contar la experiencia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando agarras el poder en cualquier país latino? Mira, en Argentina, cuando me tocó estar en política, había como 7, 8 ministerios. Y resulta que cada ministerio tenía 10.000 personas que no hacen nada ni trabajan y tienen, como acá en Miami, una burocracia que excede y que te hace 1.000 líos para que, por ejemplo, en Miami no hay plata para construir nada porque todo se lo lleva los salarios de los burócratas. Entonces, tú me dices, en esos países se quiso hacer algo bueno. Entonces yo estuve en el ministerio preguntándole a quien estaban haciendo el presupuesto y le preguntaba, era uno de los profesores míos en economía, y me dijo, y dice, mira, dice, acá suben los políticos que no saben nada, como lo que pasa en Miami, hablan derecha e izquierda, pero no tienen la menor idea que es una administración. Entonces, van ahí, se ponen en el escritorio y pasan como ahora con nuestro querido amigo el mexicano, que quiere centralizar todo el poder para controlar todo México él, desde la oficina de él. Eso no funciona, pero no importa, él lo dice. Entonces, de esta manera, cuando tú llegas a tomar la oficina, tenés 10.000 tipos que no trabajan, que se hacen los enfermos, que la tarea es muy lenta, tiene un idioma propio los burócratas. Sí. Y entonces tú con esas personas quieres hacer un proyecto nuevo y la misma estructura de los burócratas no te la deja hacer. Sí. Y cuando le mandas a hacer cosas te hacen el boicot. Y Juana, ¿por qué no me va a hacer? No, Juana no vino hoy. ¿Por qué? Porque tuvo enferma la hija. ¿Y por qué no le dijiste a otro? No, porque él está en este momento en el doctor. Pero entonces, ¿por qué no pone a fulana? Bueno, yo le dije a fulana, pero no sabe dónde están los papeles. Y cuando terminas de cansarte con estos burócratas que siguen en todos estos lugares, llega el momento que te dedican a hacer tus negocios y deja que las cosas salgan como salgan. No podés resolver nada. Es que la propia estructura es corrupta. Es que hay un punto ahí, profesor, que
que forma parte de una realidad muy clara, ¿no? Durante años llegamos a eso y llegamos por una situación de un descuido general de la sociedad. Y llegamos permitiendo que llegara al ejercicio del poder gente que no tenía idea de lo que era la administración pública. En lo que hemos visto adicional es que gracias a ese proceso llegan ahora gente con una clara definición de qué hacer con la administración pública. Lo que van a hacer con la administración pública es a tomar ese poder, ese control, ese ejercicio del poder para destruir a la sociedad. Ese es el punto a donde se llega en este upgrade que se ha hecho con el fenómeno, porque no es la constante de la degradación social, no, esto es mucho más profundo, es utilizar esa arma que es el poder político para destruir en nuestro caso con la herramienta, con esa pistola criminal que es el socialismo, y lo hacen perfectamente. ¿Qué es lo que pasa y cómo se arregla una sociedad cuando ese tipo de situaciones llegan? Cuando llegan, el arreglo siempre es incómodo y está basado en un juego de dos palabras que se utilizan mucho en España y que van a sonar con muchísima fuerza más en toda Iberoamérica, que es derecha reaccionaria. La derecha es reaccionaria, sí. Viene como una reacción al desastre ejecutado. Y esa reacción, como hemos hablado en otras oportunidades, nunca logra ser suave. ¿Por qué? Porque el daño hecho, la reacción va directamente proporcional al daño hecho. Y el daño hecho es inmenso. El daño hecho, en el caso venezolano, es realmente espantoso. Entonces, aquí, frente a esa imagen, a esa necesidad, a esa reacción que venga a la reimposición del orden para restablecer un mínimo de funciones como nación, el país todavía sigue aún tan lejos de entender. Puede resultarle a la gente un tanto simple el punto, o es algo que también genera un proceso en mí un tanto incómodo, ¿no? Que cuando yo estoy viendo ahora estas reacciones en fin de año, donde la gente está expresando sus deseos para el año que viene, y veo muchos de ellos hablando sobre democracia. El año que viene en democracia. O no tienen absolutamente la más mínima idea del país que nos está quedando, o quieren permitir el desastre, que el desastre continúe. Porque esa reacción necesaria para la imposición del orden va a ser imposible llevarla dentro de los mecanismos democráticos. Porque si hubiese algún tipo de ventanita que permitiese una transición como la que vive Argentina, vuelvo a recordar, la cantidad de dinero que tiene el enemigo interno para hacer inviable e ingobernable el futuro del mañana, si se practica o se juega a la democracia, es enorme, gigantesca, y va a acabar con Venezuela. Si no se entiende eso como base como parte de ese instrumental necesario para la operación a la cual tiene que ser sometida Venezuela para poder ser rescatada, estamos muy lejos de entender esa realidad. Si todavía no entendemos que este enemigo interno que tiene esta gran cantidad de operatividad internacional está listo para muchísimos de los escenarios, menos el escenario donde se le arranca de raíz, no vamos a encontrarle el camino a la solución de Venezuela. Entonces, la gente tiene que ir entendiendo por qué existen esos términos como derecha reaccionaria, por qué existen los procesos dictatoriales posteriores a las tiranías, por qué es tan necesario la reimposición del orden en un país que quedó destruido. Quizá lo más importante para entenderlo es que Venezuela está destruida. Y es lo que, si antes la gente se quería mentir y refugiar en la mentira electoral, todavía hoy se quieren mentir ante la realidad evidente que nos está golpeando día a día a todos los que estamos aquí y a todos los que extrañan su tierra. Tú sabes que analizando, aunque no suene en esta oleada muy positiva, en el sentido de que algunos países latinoamericanos se están girando a la centro derecha,
en el caso particular de Brasil fue extraordinario. Extraordinario. Jamás hubiera pensado que el pueblo brasilero, que por su tendencia tendría que ser más socialista que cualquiera, hubieran elegido por voto a un centro derecha. Jamás se me hubiera podido ocurrir que eso un pueblo como son los latinos pudiera haberse hecho. Supongo que tú ves, como bien lo que tú decías, para controlar la corrupción, tú no puedes ir a ver cómo te voy a decir, no, pobrecito, no lo voy a meter preso, le voy a dar 10 años y después que salga, porque es demasiado, ¿cómo le voy a hacer esto? Yo diría que hay muchos, en el caso de Filipinas, el tipo está matando a la gente que está en la droga. Basta de misericordia a esta gente. Porque es la única manera, porque ellos van a ser drogadictos toda la vida, no hay cura. Y llevándolo 3, 4 años a la cárcel y sacarlo, o como nuestro querido Obrador, que los perdonó a todos, y va a sacar a los drogadictos de la cárcel para ponerlos de vuelta dentro de la sociedad, como dijo él. Yo pregunto, estamos en un mundo de locos, no es un mundo de análisis. Es ese mundo donde el buenismo progresista domina la escena y ese tipo de discursos totalmente absurdos, carentes de la realidad, encuentran público. Hay que entender puntos reales. A la sociedad se le hizo daño, en cada uno de los países la sociedad está dañada. Sí es feo y resulta incómodo tomar ese tipo de posiciones, pero es que si no las tomas no queda sociedad, no queda país. Y entonces cuando pierdes tu país, perdiste todo, perdiste tu hogar, perdiste todo. Tienes que tomar tu vida en una maleta y llegas a otro país y resulta que aquel país está próximo a vivir una etapa como la que tú abandonaste. Y en muchos casos tú vas y contribuyes a que esa etapa se haga realidad. Eso es realmente grave. ¿Sabe que cuando yo he visto que cuando tú haces un partido político, no haces políticos que son de derecha o izquierda? En el fondo, ese es el gran error. A ver lo que se puede hacer. Ese es el gran error. Ese es el gran error. No puede ser derecha o izquierda, porque derecha o izquierda significaría cuando tienes algo que tienes todo y vas a determinar en dónde vas a poner el dinero. Pero acá que no tienes, ni puedes pagar, ni puedes socorrer, que por ejemplo, como tiene Argentina, el 60% debajo del nivel de pobreza, como tiene México, el 50-60% abajo del nivel de pobreza. Tú no vas a, si no tienes dinero para hacerlo ahora, ¿cómo lo vas a hacer con dándole a esa gente, regalando dinero a esa gente? Es que va más allá del dinero. Perdón, profesor, porque también va mucho más allá del dinero, es el querer hacer las cosas. Cuando nos vamos a estos ejemplos internacionales, siempre hay que resaltar el ejemplo de Singapur y la motivación de la gente que decidió cambiarle el curso a ese lupanar que era Singapur. Esa cosa espantosa que era Singapur hace 50 años, el general Chen decidió hasta aquí y cambió a esa sociedad que no tenía cómo avanzar, a ese inmenso lodazal sin posibilidades de desarrollo productivo, es Singapur. Y está basado en la decisión de una vanguardia que no quiso oír tonterías, que decidió cuál era el camino que tenía que llevar y se encimaron por encima, se encimaron en esa población, en sus hermanos, para poder garantizarles el futuro a sus hijos. Esa es la realidad y nuestros países ya la han vivido, muchas veces incompleta, muchas veces mal aplicada, muchas veces correctamente aplicada. Porque Chile es el ejemplo. Tiene su carga de dolor, tiene su carga de dolor. Pero es eso. Cuando el daño está, tú tienes que curar el daño si quieres darle vida a ese país. Y eso hay que hacerlo. Basta de ese pobrecitismo, de ese creer que se pueden arreglar las cosas, como se hace en México, perdonar a todo el mundo. Y no solo perdonar, profesor,
no solo perdonar, es una cosa que se ha hecho aquí desde siempre, que lastimosamente quedó como ejemplo más palpable el proceso de la pacificación de Rafael Caldera, que permitió todo el proceso comunista que nos trajo aquí hoy. No es solo que lo perdonas, sino que ese es como Colombia hoy, le das estatus político, financiamiento, y les permites que vengan y desplacen lo correcto. La promoción de la impunidad que promete sectores de la oposición venezolana es una cosa tan enfermiza que llega hasta eso, a los aplausos a la criminal de lesa humanidad Luisa Ortega Díaz, la exfiscal de la República. Hasta eso llega y mucho más. Parece que para la política internacional todavía ella tiene el título, ¿no? Eso es lo peor, porque como el país no la rechaza, como el país, como la estructura política del país, la jefatura política y comunicacional del país, va y aplaude a esa criminal, el país se queda pensando, ah, ellos son los líderes, ellos son los que saben, vamos a seguirlos. Eso es lo que te pregunto. Por eso te decía yo, los mismos que hicieron el desastre, ya los otros vivos solapados le están dando el poder a los mismos que hicieron el desastre. Exactamente lo mismo. Toman como que ellos todavía siguen siendo aquellos que realmente fueron elegidos. Ahí está. Y eso, todo esto es un solo fenómeno que en Venezuela se va multiplicando y va generando una reacción que no se termina de comprender, profesor. Por eso es que tiene que ser más... Por eso es que la vista tenemos que abrirlas muchísimo y tenemos que identificar muy claro el enemigo. ¿Qué los conecta? ¿Qué hace posible que exista esa unión? Una cosa, socialismo. En mi país lo vivimos de una manera muy, muy clara. Vivo bajo un régimen socialista, un gobierno socialista y una oposición socialista, que estimula al grado de lo desconocido la impunidad para poder mantener ese status quo. Entonces, como tan generalizada, que realmente da la impresión como que los pueblos no existen. Los pueblos solo son para manipularse, ¿no? Como para decir, no, yo los convenzo, yo digo que les voy a dar de comer o una tarjeta para que coman y está resuelto el problema porque los otros no van a gritar, ni al contrario, ni que yo los tire, ni que los mate por enfermedad o que todos los delincuentes le estén robando a aquellos que tienen algún dinerito. Eso no importa, pero se la aguantan todas. ¿Hasta cuánto se la van a aguantar? O como Cuba, que hace ya 50, 60 años se la siguen aguantando, ¿no? Ya le quebraste. No sé cuál será el límite del tope. ¿Puedo hacer una consulta? Ahora que usted, profe, dijo Cuba, Noel, Cuba y Venezuela aprobaron ayer un nuevo plan de cooperación bilateral para 2019 con 22 proyectos que abarcan 9 sectores del desarrollo económico y social que representan objetivos altamente prioritarios para ambos países. Bueno. Uy, me salió con voz de político. Mira, queda siempre esa misma voz y ese mismo mensaje. En 1994, Jenny, quedó sellada esa etapa de nuestra desgracia. En 1994 Chávez es recibido en La Habana por Fidel Castro, 2 años después de que Chávez había salido a matar gente, a matar venezolanos. 2 años después de que Chávez había violado su juramento como militar, como venezolano, como todo. El país, por supuesto, la dirigencia política del país consideró que la impunidad era la bandera necesaria y Chávez no cumplió ni 2 años de prisión. Chávez es recibido en La Habana por ese criminal, por ese enemigo de Venezuela que fue Fidel Castro, por ese hombre que llevaba ya invasiones militares contra Venezuela, que había desangrado a su propio pueblo para financiar procesos comunistas en distintos países y por supuesto Venezuela, que ya había sido recibido en Venezuela como héroe en 1989 por lo más alto de la intelectualidad venezolana, esos 911 arrastrados que hicieron semejante oda criminal. Bueno, Chávez llega en el 2004, en 1994 a La Habana, y ese discurso que da Chávez en la Universidad de La Habana, con Fidel allí, disfrutando, viendo cómo está asegurado el futuro de la destrucción de Venezuela y la esclavitud de Venezuela,
en esa figura que estaba allí. Si lo enfocamos a esa serie de acuerdos ofrecidos ahorita, siguen siendo un reciclaje de lo que Chávez ofreció en ese momento y de lo que Chávez le pedía a Fidel en aquel momento. Siguen siendo nuevas letras más adornadas con ese discurso baboso, que son simplemente los títulos de eso, de aquella entrega, de aquella desgracia que el país y el que le preocupaba a su país en 1998 sabía, se había preocupado por ver, se había preocupado por investigar, por saber qué estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que un criminal como Fidel Castro recibiese a un criminal como Hugo Chávez y contaran con el aplauso de gran parte de la dirigencia política de este país? No se quiso ver la realidad, se quiso dejarla de ladito, ¿no? Después vinieron distintos operadores políticos, el recientemente fallecido Teodoro Pekov, para desligar el asunto de Cuba, decía: Chávez no es ningún lacayito de Fidel. Claro, lacayo era él. No, lacayo era él necesitaba su estatus, por supuesto. Y le dolía que Chávez tuviese lo que no había podido lograr. Entonces, de verdad, el proceso de destrucción de Cuba, de esa Cuba castrista contra Venezuela, es algo que ya lleva muchísimo tiempo y que va a continuar. Maduro es un operador político cubano, él mismo lo reconoce, esa juventud que pasó en La Habana. Recientemente también falleció uno de los hombres que más daño le hizo a Venezuela, Luis Rodríguez Araque, falleció como embajador en Cuba, murió en su país. Entonces, esa relación de acabar con Venezuela por parte de Cuba, durante el chavismo lo que hemos visto es la parte protocolar, pero la parte real la estábamos viviendo desde hace ya bastante tiempo. Hay otra noticia que vi en una publicación rusa en español, donde dicen que Venezuela lo dan como condicional, pero no creo que sea así. Podría llegar a tener la mayor reserva de oro del mundo. Sí. Y ya cuenta con la primera reserva de petróleo del planeta. Sí. Y todo ese dinero... Bueno, todo ese dinero es parte de lo que el mismo venezolano no entiende, de qué es lo que vale Venezuela. Ya ahí vamos a hablarlo estrictamente dentro de lo económico. Siempre lo hemos explicado, no solo eres la primera reserva mundial de petróleo, eres de las más importantes del mundo en oro, de las más importantes en torio, coltán, en cualquier tierra rara, en uranio. También tenemos nuestra plataforma gasífera, es extraordinaria. Nosotros podemos darnos el lujo, que eso fue otra de las cosas que destruyó Chávez, de poder vender nuestro petróleo en dos formatos, tanto como petróleo como emulsión. Venezuela vale tanto, y son tantas las personas que lo tienen claro, pero que tienen un común denominador aparte, son enemigos de Venezuela, que es lo que el venezolano no terminó de entender y sigue despreciando del país. En vez de entender que cada una de esas riquezas extraordinarias son nuestras, que le pertenecen al venezolano, al que ama a Venezuela, al que quiere usar esa riqueza para el desarrollo de este pueblo y darle desarrollo a esa sociedad occidental que está tan golpeada hoy. Si nosotros hacemos lo correcto, ese maná impresionante de dinero sería para la generación de trabajo real y generación de trabajo competente, capacidad de crecimiento, y no ver lo que está sucediendo en Europa, de una Europa ahorita dominada por una migración que le está haciendo tanto daño. Si nosotros decidimos que ese maná que es Venezuela, que es la solución a los problemas, se dedica para el trabajo, para el desarrollo, para promover lo correcto, la idea de la libertad y la idea del orden, nosotros vamos a poder cambiar muchísimas cosas. Esta semana le preguntan a Eduardo Bolsonaro, al hijo del presidente Jair Bolsonaro, en Chile, le preguntan cómo hacer con el proceso migratorio venezolano, dónde está, cómo se van a arreglar las cosas. Y él resumió de una manera clara lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. ¿Cómo lo va arreglando? Primero sacando a Maduro. Listo. Si usted no entiende la raíz del problema, si usted no ataca la raíz del problema, no vamos a solucionar absolutamente nada con ninguno
de estas situaciones. La situación que está viviendo Venezuela es realmente delicada y para poderla arreglar es sacando de raíz el problema. Al sacar de raíz el problema, Venezuela podrá utilizar todas esas inmensas riquezas, primero para curar sus heridas, después para darle espacio de desarrollo a Venezuela y volver a convertirse en ese faro de libertad y de desarrollo que fuimos y podemos volver a ser. También tuvo Rusia, hasta ayer creo, el viernes, trabajando con Maduro para elevar la capacidad defensiva de Venezuela. Y leí un tuit de alguien que decía: Trump, no te metas en Venezuela, nosotros somos libres y soberanos. Sí. ¿Y Rusia? Y Rusia, y Cuba, y China, Irán, Bielorrusia, Turquía. O sea que son soberanos únicamente con quien quiere que Venezuela vuelva a ser un país libre. Eso es la clave. Ahí la diste completa. ¿Cómo se llega hasta aquí? Se llega mucho en ese discurso anti-yanqui. Ah, gringo, go home. Toda esa cantidad de pendejadas que le encanta tanto al latinoamericano socialista. Vas entregándolo todo. Nosotros hablamos hace tiempo, cuando hablamos del proceso de eventual default de Venezuela, yo te he colocado que los padrinos constantes de este tipo de procesos siempre iban a salir en su auxilio. Y te he colocado los dos padrinos fundamentales, China y Rusia. Y hemos visto la acción clara, definida sobre todo en estos últimos 6 meses, de ambos. Créditos adicionales por parte de China, ayuda, por lo menos en imagen militar, por parte de Rusia. Entonces, lo interesante de esto es cuando vemos cosas que pueden recordar episodios del pasado de nuestra historia latinoamericana, que el venezolano no tomó en serio. Cuando la crisis de los misiles cubanos, Fidel Castro puso al mundo a las puertas de la guerra mundial, de la tercera guerra mundial. Y hay que decir claramente, Fidel Castro, porque Khrushchev estaba haciendo lo que él quería, lo que le tenía que hacer. Los Estados Unidos estaban haciendo lo que tenía que hacer. Pero fue ese criminal quien aceptó poner a nuestro continente bajo fuego. Y eso se le aplaudió. Y después le rieron la gracia. Hoy, Venezuela puede ser parte de un nuevo capítulo en ese sentido. Por supuesto que hay más madurez dentro del espacio político mundial en ese sentido. Esperemos que no entren en esos juegos tan criminales. Pero solo saber que existe la posibilidad de un riesgo semejante y que todavía Venezuela sea tan irresponsable y esté sumida en el infantilismo es una cosa que avergüenza. De verdad asusta, porque, por ejemplo, en Argentina la señora Kirchner le dio una gran parte de terreno a los chinos y nadie puede entrar para ver qué están haciendo allí. Eso lo vivimos aquí en distintos sectores. Sectores tomados por los chinos, sectores tomados por los rusos. La soberanía, fíjate, Chávez utilizó un discurso que muchos lamentablemente confundieron con nacionalista o patriota. Y eso tiene una definición, es patrioterismo. Chávez se embolsilló a un grupo de venezolanos inmenso, hablándole de soberanía, hablándole de una gran cantidad de ni siquiera medio verdades, sino mentiras de las más babosas y asquerosas. Y la gente las aceptaba, la gente las compró. ¿Por qué? Porque estaba ese gringo go home y esa cantidad de pendejadas que destruyen sociedades. Entonces cuando tú te acercas, te alejas del que busca libertad y te acercas al que siempre ha estado sometido, oprimido bajo una estructura ideológica, socialista, lo único que vas a perder es tu sociedad, lo único que vas a perder es todo. Porque cuando tú pierdes tu libertad, perdiste absolutamente todo. No es que vas a perder una empresa, no es que vas a perder... Venezuela vale tanto, y ha sido tan despreciada por los venezolanos,
que cuando tú tienes esta realidad de todos estos intereses dentro de Venezuela, cada uno tomando su tajada, te sigues preguntando si los venezolanos somos merecedores de esto. Ante la pregunta hay siempre una respuesta. No, no somos merecedores si no sabemos ser responsables de esto. Y por eso lo estamos perdiendo. ¿Venezuela está hoy perdida? Sí. Pero nosotros tenemos no solo la obligación de recuperarla, sino la inmensa oportunidad de hacerlo con un mensaje claro. Porque si el mensaje claro y contundente no llega, ante cualquier eventual cambio de cosmético que pueda suceder, el país se pierde. Nosotros tenemos que ser muy claros en el proceso de cambio que queremos para Venezuela. Y está en ese dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Si en Venezuela no existe una real ruptura con todo lo que nos trajo aquí, no vamos a poder conseguir ningún avance. El venezolano tiene que preguntarse de manera consciente qué fue positivo de aquella pseudodemocracia, a dónde nos trajo el proceso opositor durante estos 20 años de chavismo. ¿Quiénes protagonizaron el poder haber vestido de democracia un proceso tiránico que desde 1999 acabó con cualquier vía electoral, legislativa o jurídica para poder salir de él, darle algún tipo de vuelta? ¿Cómo es posible cada una de esas situaciones? Si el venezolano empieza a entender eso, va a llegar a una conclusión también. Mucho es por parte del control de la opinión pública. Esa opinión pública fue manipulada gracias a una estructura comunicacional que comulga ideológicamente con el proceso de destrucción de Venezuela, una estructura comunicacional socialista, la cual también tiene que ser desplazada. Porque el nuevo mensaje para la construcción de Venezuela tiene que basarse en desarrollo y que aquello es malo, trabajo y que aquello es malo, y que si quieres asegurar la libertad para no volver a caer en aquello que es malo, tienes que hacerte responsable de ti, de los tuyos y de tu país. Una cosa que me llamó poderosamente la atención fue lo que dijo este señor Iglesias, que rectifica porque la situación política y económica en Venezuela es nefasta, pero él, recibiendo tantos fondos de Venezuela, ayudó a que eso fuese nefasto. No solo que ayudó, y no solo son los fondos. Todo el trabajo que hizo aquella fundación a donde pertenecían todos, Monedero, Serrano, Iglesias, Errejón, ellos trabajaron tanto en el proceso de destrucción de Venezuela. Yo siempre insisto para que la gente, dígame, esta partida de ridículos que salen a defender esta ridícula constitución diseñada por Juan Carlos Monedero, bajo órdenes de Fidel Castro. La gente parece que nada más cree que el chavismo le daba dinero a Podemos sin recibir una contraparte. Todo ese poderío de pensamiento político y de lobby internacional que manejaban en aquel tiempo ellos dentro de la Complutense y hacia afuera, es lo que trajo la parte de la fachada legal y estas propuestas neoconstitucionales con las que fue sometida gran parte de Latinoamérica y que llegará pronto a México. Vemos hoy precisamente, ayer o hoy, a Serrano, el generador de los procesos de destrucción económica, que lo que hace es tomar ese mismo esquema de siempre de destrucción de los países, simplemente dándole la actualidad del tiempo, felicitando el hecho de que un personaje como Manuel López Obrador esté en la presidencia de México. Ellos van a continuar destruyendo. Que Iglesias hoy, frente a la cantidad de escándalos que envuelven la realidad de lo que es Podemos, frente al nacimiento feroz de un amor por España como unidad, que está levantando las banderas de Vox, entonces él tiene que buscar la manera de intentar deslastrarse de algo y seguir mintiendo. Eso no es lo normal, eso es algo constante, ¿no? Y esas mentiras son tradicionales en este tipo de aparatos, ¿no? Entonces lo que está haciendo hoy Iglesias es parte de lo de siempre. Lo que falta es que llegue
y diga mañana, si tiene la oportunidad en las Naciones Unidas, como lo hizo Fidel Castro en su momento, yo no soy comunista. Por supuesto que lo haría. Después que esté en el poder, Bueno, comunismo del bueno. Iglesias dijo que él no recibió fondos de Venezuela. Es que en realidad no los recibió de Venezuela. Los recibió de esta manada de... No sé, soy una dama y no quiero decir palabras groseras, pero... Lo recibió del hambre de los venezolanos, que es lo peor, Jenny. Lo recibió del hambre Exacto. de los venezolanos. Lo recibió del hambre de los venezolanos. Y lo recibió no para enriquecerse, porque el enriquecerse es como un valor agregado. Lo recibió para destruir allá. Lo recibió para destruir allá. Eso es importantísimo que se entienda. Claro que mucho del desastre es robo. Claro que mucho del desastre es enriquecimiento. Pero mucho del desastre ha hecho este inmenso desastre que estamos viendo en toda Iberoamérica. Y aparte, estaba también leyendo que una encuesta de Gallup dice que el país perdería el 42% de su población de entre 15 y 29 años. Vamos al caso venezolano. Es demasiado. Cuando nosotros estamos viendo esta migración salvaje, cuando estamos viendo los distintos procesos de prevención con los que se prepara Colombia, cuando estamos hablando en ciertos números y ciertas proyecciones, hablan de que todavía durante los próximos 2 años, si Venezuela no encuentra su camino, y aún encontrando su camino, en el caso venezolano, vamos a duplicar la cantidad de venezolanos que ya están fuera de nuestro país. Venezuela se desangra en tantos sentidos, Jenny. Se desangra en tantas formas. Yo recuerdo que el año pasado, más o menos en esta fecha, hablábamos sobre ese futuro inmediato y les conversaba a ustedes sobre si el país toma la decisión correcta. De todas maneras, el año que viene, es decir, íbamos a vivir un fenómeno de hiperinflación gigantesca, la cual iba a contribuir a ese proceso de ir acabando con Venezuela. La decisión correcta no se tomó. Venezuela está viviendo, y quedará marcada para la historia, el proceso hiperinflacionario más largo y más profundo de la historia. Venezuela está desangrándose de tales y tales formas, Jenny, que el futuro de Venezuela ya está marcado por un proceso de desnutrición. Ya el venezolano del mañana va a venir con inmensas deficiencias. Ya el venezolano del mañana no solo va a venir con esas deficiencias físicas, sino intelectuales enormes, porque los padres de esas generaciones también están siendo deformados ideológicamente y adoctrinados y poco cultivados educacionalmente. El daño que ha hecho el socialismo es increíblemente profundo y sigue sin tomarse en serio. Ahora el punto aparte, y es el punto que siempre nos recuerda el profesor y que yo siempre quiero motivar a que se entienda. Si algún país tiene cómo recuperarse, es Venezuela. Si algún país tiene la capacidad interna, la fuerza y tiene el espíritu para hacerlo, es Venezuela. Si algún país cuenta con una población que está llevando látigo, que ha sido infantil, que sigue siendo extremadamente dócil, que ha sido realmente hasta cobarde para entender su realidad, pero dentro de esa población existe cualquier cantidad de individualidades con fuerza, con capacidad, con brillantez, con todas las herramientas necesarias para poder llevar adelante a la sociedad, es la venezolana. Entonces, si nosotros no entendemos el daño vivido y las oportunidades increíbles que tenemos para voltear todo y hacer de nuevo a Venezuela, nuestro futuro es quizás el más negro, el más espantoso que pueda verse. Ni siquiera vamos a tener reflejo en esa África destrozada. Va a quedarse corto para lo que promete el socialismo en nuestras fronteras. Mi querido Noel, yo creo en estos momentos
disculpa que pueda dar un concepto para poder decir algo, se tiene ya que estar haciendo, son los equipos para el futuro Venezuela. Ya, como lo hemos hablado en otra oportunidad, profesor, hay muchísimos. Hay mucha gente en el exilio aquí, miles y miles de gente, que tendrían que haber formado cuadros con profesionales, que los hay, por lo menos que se reúnan, si no quieren perder tiempo, por lo menos hacer un esquema de cómo preparar a Venezuela en cuanto se logren sacar a estos mafiosos y narcotraficantes. Porque si no, ¿con quién hablamos? Eso está muy claro. ¿Con quién hablas tú en Venezuela? Tú sacas a esta gente, ¿a quién pones? Esa es una pregunta que siempre hemos hecho, porque también falta ese liderazgo. Los liderazgos tienen que ser unipersonales, tiene que haber una cara, tiene que haber una pequeña estructura. Las herramientas, la construcción, esa parte de la que usted habla, hay cualquier cantidad de equipos multidisciplinarios y gente esperando a ese liderazgo que dé ese avance, que tenga esa noción. Yo estoy seguro, profesor, yo estoy seguro, y eso es una cosa, darle cuerpo, profesor, yo sé lo que usted quiere, y perdone si lo interrumpo y lo llevo hacia la realidad. Porque la cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es la realidad de lo que vive Venezuela. Si se monta algo en el exilio que tenga ese tipo de referentes y que plantee un proceso de puesta en práctica, un cambio de gobierno y monte un esquema de gobierno y todo lo demás, eso va a ser saboteado por los mismos venezolanos porque la mezquindad, las miserias humanas siguen reinando y van a comerse aquel discurso. Yo te entiendo, mira. Entonces, yo entiendo que sucede como pasaba con los cubanos, que había 7, 8, 10 presidentes acá eso. y no se integraban. Entonces, por eso lo mejor que puede suceder es que no suceda nada de eso. Lo mejor que puede pasar es que no suceda nada de eso. Yo quiero decir, sí, pero lo que quiero decirte es que tiene que notarse que Eso sí. se despierten. Eso sí. Tienen que formar equipos, no presidente, equipos que Eso se va a hacer. es que eso también es mentira, profesor. Perdone. Futura Venezuela con lo que quede. Perdone, pero eso también es mentira, profesor. Usted, frente a estas realidades políticas como la que vive Venezuela, y eso que hablamos de los procesos de infiltración, no todo el que está afuera es bueno. Eso es mentira. No todo el que está afuera es malo. Pero la infiltración existe. Mientras se trabaje lo que se está trabajando, mientras se entienda que esas herramientas necesarias para la construcción y puesta en marcha del funcionamiento de la Venezuela del mañana no son extrañas, existen, entendiéndolas y aplicándolas frente a nuestra realidad y a nuestro potencial. Mientras esas claves estén como constantes, solo va a faltar el liderazgo que termine de agruparlas, que genere la confianza para que todas esas herramientas se vuelquen. Interconectarlas hoy es un peligro. Mostrarlas hoy es aún más peligroso. El efecto de lo que va a vivir Venezuela, de lo que tiene que vivir Venezuela como alternativa de salida, corre en dos vías. El accionar interno de Venezuela, la ayuda externa del único socio que busca la libertad y el entendimiento del problema para poder comprender la cura. Quienes vengan a ejecutarla, si no tienen conocimiento de esas 4 claves, no van a lograrlo. Ese es el punto. Mi querido Noel, ya terminamos el tiempo, ya nos pasamos del tiempo y como siempre, estamos contigo. Eso es lo más importante y mantener la unión y el objetivo. Esa es la gracia. Una Venezuela libre. Venezuela libre. En realidad también tengo que agradecer, Noel, a la gente que retuitea, a la gente que comenta, a la gente que hace que tu voz llegue a todas partes y también agradecer por la transcripción que hacen de esta charla para la gente que no tiene la posibilidad de un internet de alta velocidad y poder escucharlo grabado. Así que mi respeto a toda esa gente que tanto colabora en que tu voz llegue a cada rincón del mundo. Gracias, Jenny, gracias a todos los que hacen posible esto. Gracias a tanta ayuda, a tantas manos. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Viva Venezuela.